El modelo biopsicosocial y la enfermedad mental. En esta presentación se van a revisar los factores psicosociales de riesgo que determinan la salud mental. Con base en la literatura científica se va a presentar un modelo explicativo de los factores sociales determinantes de la salud mental y se explicará cada componente del modelo. Aquí vemos la interacción entre los diferentes factores psicológico y comportamental, los factores sociales y los factores biológicos. En esta parte de la presentación está la expectativa de vida en los Estados Unidos a la edad de 25 años, de acuerdo a la educación y al género. Vemos, por ejemplo, que las personas con menos que bachillerato tienen una expectativa de vida mucho menor en comparación con las personas que tienen grados universitarios, tanto en hombres como en mujeres. La tasa de mortalidad infantil, cuando hay padres con nivel universitario, es muchísimo más baja, 3.7 por cada 1000 nacidos vivos. En relación con a niños, es decir, adolescentes menores de 17 años, con menos que una salud muy buena de acuerdo a los ingresos de la familia. Cuando los ingresos de la familia son superiores a 4 veces el nivel federal considerado de pobreza, tenemos un porcentaje de adolescentes y de niños menores de 17 años con menos que buena salud de 7%. En relación con adultos mayores de 25 años con enfermedad crónica limitante, actividad limitante, de acuerdo al ingreso familiar, vemos que el porcentaje de adultos es cercano al 9% cuando los ingresos familiares son por lo menos 4 veces los niveles de pobreza de acuerdo con el gobierno federal. Cuando estos ingresos son menores al 100% del nivel de pobreza, las posibilidades de tener un adulto mayor de 25 años con una enfermedad crónica limitante es de 1 de cada 3, o sea, del 32%, casi el 33%. En relación con los gradientes socioeconómicos de salud pobre o mínima en adultos de 25 a 74 años dentro de los grupos étnicos raciales en los Estados Unidos, vemos que si las personas tienen algún grado universitario, ¿sí?, la probabilidad de tener una salud bajita es mucho menor en cualquiera de los grupos raciales. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales la educación puede afectar la salud? Aquí lo podemos ver. Logros educativos pueden afectar a través del conocimiento en salud, las formas de afrontar y de resolver, y de esta manera podrían llevar una mejor dieta, ejercicio, control del cigarrillo,
y de esta manera afectar la salud. Otros aspectos, por ejemplo, logrados con la educación, son poder trabajar, tener mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos, de esta manera controlar la exposición a los peligros, el desbalance en lo que se llama en el trabajo hoy en día, el control sobre el trabajo versus la demanda de la tarea misma, el estrés de las condiciones de trabajo, el hecho de tener seguro de salud, la posibilidad de tener incapacidades, los programas de bienestar, los niveles de estrés en el trabajo, los ingresos permiten tener casa, tener un ambiente mejor de vecinos, tener opciones de dieta y ejercicio. Los niveles educativos también pueden llevar a que uno tenga mejores creencias en relación con el control, en relación con la posibilidad de tener un mejor nivel social y mejores relaciones sociales, y todo esto va a impactar en la salud. ¿Qué otros aspectos? Esto es parte del capítulo del libro sobre factores psicológicos y comportamentales, escrito con el doctor Arango y un egresado nuestro, el doctor Cafuri. En este capítulo hablamos de los factores lejanos determinantes de la salud, como el contexto socioeconómico, cultural y social, las políticas gubernamentales, la distribución del poder económico, los factores proximales, el bajo ingreso, la poca educación, el aislamiento social, la vivienda insegura. Si una persona de niño está expuesto a condiciones adversas en el embarazo, esto va a afectar la epigenética y el desarrollo con impacto cognitivo, afectivo y en resiliencia. Esto puede afectar el envejecimiento y el contexto sociocultural negativo asociado. Cuando esto ocurre, puede haber amenazas a la supervivencia biopsicosocial, puede haber una respuesta de estrés lesiva y crónica, puede haber una adaptación inefectiva, a su vez la exposición a sustancias como alcohol, tabaco, drogas de abuso, pueden contribuir a enfermedad mental, a trastorno mental, pueden haber barreras que impidan el acceso a servicios de salud y factores genéticos. A su vez puede haber enfermedad en otro sistema y a su vez esto afectar la enfermedad mental. Cada uno de estos factores vamos a mirarlos. Los factores lejanos, ya lo explicaba, son los factores socioculturales, económicos y políticos dentro de los que la persona se mueve y son los que finalmente determinan el contexto proximal que rodea a la persona. Incluyen gobierno y políticas en salud, educación y sociales, distribución del poder económico, valores culturales y sociales. Los factores proximales son aquellos que están mucho más cercanos a las personas y a los grupos y incluyen, por ejemplo, el bajo ingreso, la baja escolarización, la crianza inadecuada, la ausencia de los padres, el aislamiento social, la vivienda insegura, el desempleo, la violencia de género y familiar, la comunidad insegura, la pobreza cultural, la disponibilidad de alcohol y psicoactivos. Factores proximales, ya lo mencionaba, el bajo ingreso, la baja escolarización, el aislamiento social, la vivienda insegura, la comunidad insegura, el desempleo, la violencia de género, la pobreza cultural, la disponibilidad de acceso a psicoactivos y alcohol. La supervivencia biopsicosocial, este es un concepto bien interesante. El instinto de supervivencia o de autopreservación es universal a todas las especies y su objetivo es preservar la vida. En el caso de la vida humana, George Engel planteó el modelo biopsicosocial con la existencia de tres componentes: el biológico, el psicológico y el social.
Con base en ello, se considera que existen factores amenazantes o desafiantes para cada componente o para todos de forma integral. Cuando un ser humano percibe su supervivencia amenazada, tiene una respuesta de estrés con varios componentes: emocional, somático y de comportamiento. De acuerdo con el modelo biopsicosocial, las amenazas pueden ser a lo social, por ejemplo, la descalificación por parte de un grupo, el maltrato laboral, un divorcio, etc. A lo psicológico, por ejemplo, un concepto bajo de sí mismo, la culpa, etc. Y a lo biológico, una infección, un agente biológico dañino. De tal manera que si una persona está sometida a amenazas en cualquiera de los componentes, su respuesta de estrés puede volverse crónica y lesiva. El estrés lesivo crónico ocurre mediante un sistema de alarma, esa respuesta de estrés que es secuencial ante la percepción de amenaza o frente a una amenaza real a través de mecanismos directos o indirectos. Los mecanismos directos son, por ejemplo, la activación del sistema nervioso autónomo, la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, la activación del área límbica, y los mecanismos indirectos son a través, por ejemplo, de comportamientos no saludables, como la pobre adherencia a los tratamientos y cuidados médicos, el no hacer ejercicio, el no llevar una dieta. La respuesta de estrés crónico agota los mecanismos de respuesta aguda y obliga al sistema nervioso central a apagar esa activación continuada, afectando la fisiología de todos los procesos saludables en forma temporal o definitiva. De manera que el estrés puede convertirse en un factor lesivo crónico. Esta respuesta de estrés o esta activación de la respuesta fisiológica del estrés conlleva un estado de hiperactivación con aumento de la atención, la concentración y la motivación. Sin embargo, cuando se vuelve crónico, genera importantes cambios a nivel del sistema nervioso central y cambios sistémicos. Aquí, por ejemplo, vemos cambios en el sistema nervioso central como atrofia de la corteza cerebral hipocampal y frontal, disminución de la capacidad de atención y concentración, disminución de la memoria reciente y de la capacidad de aprendizaje, respuestas maladaptativas al estrés y situaciones adversas. En forma sistémica puede haber aumento del tono simpático, disminución del tono vagal, aumento del estrés oxidativo, alteración en el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas, y un estado proinflamatorio con disminución de la respuesta inmune celular. Cuando hay condiciones adversas en el embarazo y el desarrollo, esto puede predisponer a la enfermedad mental en el adolescente y en el adulto. Ya se sabe que, por ejemplo, esto puede predisponer a estados psicóticos como esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Se asocia también a problemas de salud en la adultez, incluyendo problemas cardiovasculares y mentales. En las personas que crecieron en condiciones socioeconómicas difíciles se encuentran características de personalidad poco resilientes y ejemplos de estilo de vida maladaptativos. Esto, sumado a la sensación de poco control sobre la vida, explicaría en parte el desarrollo de enfermedad mental durante la etapa adulta, es decir, una adaptación inefectiva. El abuso de alcohol y de sustancias está relacionado con mala adaptación y se asocia con disponibilidad en el medio de la sustancia, con patrones, comportamientos o mecanismos de defensa inadecuados ante situaciones amenazantes, a predisposición genética, y la enfermedad mental por sí misma facilita o predispone al consumo de sustancias. El envejecimiento no solo genera cambios biológicos que predisponen o empeoran trastornos mentales y enfermedades físicas, sino que también genera cambios en las relaciones socioculturales con otros y con el medio. De tal manera que pueden aparecer creencias culturales sobre el papel del adulto mayor en la sociedad, dificultad para acceder a servicios de salud, deterioro en salud física y mental, se acentúan características de la personalidad
y alteraciones en el comportamiento, que con frecuencia pueden ser subvaloradas por familiares, por la cultura y aún por los mismos profesionales de la salud, entre comillas, que pueden decir, no, esto es por la edad. Para concluir, podemos decir que para entender por completo el desarrollo de la enfermedad es necesario conocer sus factores determinantes. Estos factores se podrían dividir en tres: factores biológicos, psicológicos y sociales. Haciendo énfasis en el último, comprendemos que la salud depende en gran medida del contexto sociocultural, económico y político que rodea a la persona, siendo de vital importancia su conocimiento, pues son tan necesarios y suficientes los factores psicosociales como son los determinantes biológicos. Finalmente, se debe comprender que la razón de esto está en el hecho de que los determinantes biológicos, psicológicos y sociales de la salud no son tres aspectos separados, sino un complejo sistema de interacciones recíprocas que hacen parte de la existencia humana. Es por esto que para comprender la enfermedad y la salud del paciente es necesaria una visión integral y completa de lo que le rodea. Muchas gracias.